Respuestas como la que usted y el doctor Ávila pidieron en su momento cuando fueron objeto de situaciones que también, creo yo, les generaba preocupación en su momento. Yo sé que nosotros jamás permitiríamos que se hiciera lo que nos hicieron a nosotros. Eso va contra la dignidad, va contra la democracia. Sino la corroboración de hechos cuya ocurrencia, cuya materialidad, cuya ejecución es hoy por hoy innegable. Esto pasó el 18 de junio en el Senado de la República en medio de un debate de control político contra Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. La oposición, encabezada por el senador citante del debate, David Luna, de Cambio Radical, afirmó, aunque sin presentar pruebas, que se están realizando supuestos seguimientos ilegales e interceptaciones contra exintegrantes del gobierno de Iván Duque, así como a oficiales retirados de la fuerza pública. Carlos Ramón González negó las acusaciones, asegurando que la labor del gobierno se centra en evitar cualquier violación a los derechos humanos y políticos. Los senadores de la coalición de gobierno, entre ellos Iván Cepeda, Clara López y también María José Pizarro, respondieron al senador Luna, mostrando su indignación por las acusaciones del senador de Cambio Radical y recordaron que ellos sí sufrieron persecuciones durante gobiernos anteriores y que en cada rueda de prensa que convocaban para denunciar tales hechos presentaban las pruebas de los señalamientos que hacían en su momento. Presidente, muchas gracias. Yo le agradezco al doctor Cepeda sus recomendaciones, pero él no es quien para venirme a dar instrucciones de cómo hacer los debates. Ni más faltaba. Con aprecio, con afecto, pero también le pido respeto, doctor Cepeda. Lo dije ahora y lo repito nuevamente. Yo vengo acá es a hacer preguntas y a expresar preocupaciones y a señalar con contundencia que queremos respuestas. Respuestas como la que usted y el doctor Ávila pidieron en su momento cuando fueron objeto de situaciones que también, creo yo, les generaba preocupación en su momento. O sea, a ustedes les puede generar preocupaciones en su momento de que los estuvieran interceptando y a nosotros hoy como oposición no nos pueden generar preocupaciones. Ustedes en su momento podían hacer importantes ruedas de prensa y sendos comunicados en medios de comunicación y nosotros hoy no podemos hacerlo. No se equivoque, doctor Carlos Ramón González, que yo le doy las entrevistas a quien yo considero, no a quien usted me indica. Y se lo digo por una simple razón, porque las entrevistas son producto de que el doctor Casanova, que lo antecedió, y su señoría, en repetidas ocasiones se han negado a contestar las preguntas que le he hecho. Preguntas que son muy fáciles cuando se trata de decir sí o no. Muy hábilmente acaba de pararse usted en el estrado a decir que todo lo que yo le voy a preguntar tiene una respuesta negativa. Sí, seguramente esa es su estrategia y está bien, pero mi derecho como miembro de la oposición es poderle preguntar a usted y que usted me conteste, así al doctor Inti Asprilla no le guste, bajo la gravedad del juramento, si es cierto, sí o no, que ha desarrollado algunas actividades. Porque si usted me contesta sí y no hay pruebas futuras, está bien. Pero si usted me contesta no y hay pruebas futuras, usted está incurriendo en un delito. Y yo puedo afirmarlo con toda la tranquilidad como cualquier ciudadano. Claro, son los jueces de la República los que toman determinaciones al respecto. Apreciado senador David Luna, usted está en todo su derecho. Es legítimo plenamente el cuestionar, preguntar, elevar todas las peticiones que tengan que ver con la seguridad y con la garantía de su ejercicio como opositor. Eso no está puesto en duda y si mi intervención fue interpretada como un intento por coartar su derecho, inmediatamente rectifico esa impresión. Lo que dije fue otra cosa.
Y es que estos debates son de una envergadura muy seria porque evidentemente existen preocupaciones, inquietudes. El ejercicio de la vida en política en Colombia es una actividad de alto riesgo. Aquí se mata todavía por ideas políticas, por hacer denuncias, por elevar una voz de disentimiento con relación a una posición determinada. Pero de ahí a lanzar una afirmación de fondo, hay una distancia importante. Nosotros en nuestra época de oposición no teníamos simples preocupaciones solamente. A nuestros líderes políticos se les asesinó con inteligencia hecha desde los organismos del Estado. No hubo un crimen político en Colombia contra dirigente de oposición que no contara previamente con una labor de inteligencia. Y en este mismo recinto, senador Luna, yo tuve oportunidad de escuchar a uno de los directores del DAS que sin ningún tipo de rubor en la cara reconoció que asesinatos como el de Luis Carlos Galán, por ejemplo, y mencionó otros, se habían hecho con la directa participación de agentes del DAS. Eso, por supuesto, antes de que aparecieran toneladas de documentos, grabaciones, interceptaciones, datos e informes sobre cómo ese organismo de inteligencia estaba exclusivamente destinado prácticamente a aniquilar, bien fuera física o moral o políticamente, a los opositores. ¿Para qué hacemos esa historia que de sobra conocemos aquí? O la historia de la 20ª Brigada del Ejército Nacional, que tuvo que también ser sencillamente cerrada, porque era una estructura tenebrosa que operaba en la sombra contra los opositores políticos. O de la operación, para venir aquí más cerca de estas fechas, de lo que ocurrió, como bien ha recordado el senador Ariel Ávila, en el gobierno del expresidente Duque, cuando se supo que había todo un batallón que se hacía llamar Batallón de Ciberinteligencia, que estaba destinado a operaciones del llamado perfilamiento. O de lo que ocurrió con los equipos de negociación en el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana en el 2016, o que también tuvo que ver con las conversaciones que se llevaron a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, y no sigo la lista. Entonces, lo que nosotros llevamos a cabo en ese momento no eran ruidosas ruedas de prensa, simples inquietudes o preocupaciones que, repito, son perfectamente legítimas, sino la corroboración de hechos cuya ocurrencia, cuya materialidad, cuya ejecución es hoy por hoy innegable. Y por supuesto que damos la bienvenida a que haya control político sobre la actividad de inteligencia con relación a la oposición, pero invitamos a que si existe algo más que la preocupación, si existe algo más allá de una duda o inquietud o preocupación, por favor, cuanto antes se le haga saber a las autoridades competentes, por supuesto, y también a la opinión pública, sin lugar a dudas. Ese no al cuestionario, a cada una de las preguntas hechas por el senador David Luna, me da tranquilidad como ciudadana, como senadora de la República y como dirigente de la izquierda colombiana. Yo sé que nosotros jamás permitiríamos que se hiciera lo que nos hicieron a nosotros.
Eso va contra la dignidad, va contra la democracia, va contra la misma humanidad que nos tiene que reunir como seres dentro de una amistad social que tanto nos está haciendo falta. Por eso le agradezco, señor director, sus respuestas. Y ese no calificado, creo que el senador Luna, al hacer sus preguntas, todas ellas con sus insinuaciones para sentar las dudas y las preocupaciones que legítimas son, pero ojalá hubiese traído algo más que decires y rumores. Eso a mí me parece que es algo de lo esencial que usted ha tocado, porque no sabemos la verdad. No sabemos la verdad de lo que ha hecho la inteligencia en este país. Y yo quiero decirle con dolor en el alma que en los años, en el lecho de muerte de mi esposo, él lo único que recordaba era el dolor de los encarcelamientos sin orden de juez, las torturas, las golpizas, los señalamientos, el atrevimiento contra su familia. Y nada de eso jamás tuvo ni respuesta ante las autoridades ni solidaridad humana, porque aquí el anticomunismo es lo que ha reinado como excusa para violar los derechos humanos, reprimir y no dejar hacer el cambio en este país. Así es que, señor director, aprovechando este debate del senador Luna, que no se quede en el olvido el pasado. Voy a elevar un derecho de petición como víctima que he sido, como víctima que ha sido mi familia de todos estos vejámenes, para que por fin se sepa y devuelvan las fotos, los libros robados, todas esas atropellos que se hacían a nombre de la democracia. Y no solamente en el gobierno de Duque, de Uribe, echemos más hacia atrás. Todo el Frente Nacional es culpable de esa actitud del enemigo interno que trataba de excusar cualquier rebeldía, cualquier movilización, cualquier demanda ciudadana o de los sectores populares, diciendo que eso era un comunismo importado y que por eso ese enemigo interno tenía que ser aniquilado. Entonces sí, señor director, vamos a hacer ese esfuerzo, que se sepa qué pasó, que nos cuenten, que nos devuelvan nuestras fotos, que nos devuelvan todo lo que nos han sustraído surrepticiamente de nuestros hogares, y que nos devuelvan la tranquilidad de saber que las personas que hicieron eso no siguen haciendo inteligencia en este país. ¿Qué opina usted de la declaración de David Luna y la respuesta que dieron los senadores de la coalición del Pacto Histórico? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. Explore nuestro otro contenido relacionado con este y otros temas más de interés nacional. Esto es Política, información clave para una democracia bien informada.